Hola, buen No, día. estamos todos muteados. Buenos días, ¿ahí me escuchan todos? Perfecto, buenos ¿Me días. escuchan todos bien? Mira, profe, se Buenos escucha. días. Buen día. Bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar la bolilla 5, mirando acá el programa. Tiene que ver con la parte final del medioevo. ¿Me escuchan bien? No sé, alguien que abra el micrófono. Sí, profe, se escucha bien. Sí, se oye bien. Bien. Acá estaba mirando el programa de estudio. Hoy vamos a ver la unidad 5, la bolilla 5. Que más está relacionada con el final y el principio más que nada de lo que es la Edad Moderna, el inicio de la Edad Moderna en Europa, lo que es el Renacimiento. Pero antes, en la anterior orilla me había quedado un punto que era justicia y derecho. Es un tema que tiene que ver con la modernidad y con la etapa de la Edad Media en Europa. Van a estudiar un autor que es Kelsen, un jurista alemán, y que va a determinar que la justicia y el derecho se van a dividir. ¿Por qué? Porque va a haber una división de poderes. Una división de poderes que después de la Revolución Francesa va a convertirse en lo que es esa división de poderes, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en uno judicial. Es el sistema que nosotros tenemos y que nos representa, estos organismos nos representa en la actual Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque hay un poder que legisla y hay un poder que aplica esa legislación, que dirime conflictos aplicando esa legislación. Entonces, para muchos juristas de aquella época, la justicia comenzaba a separarse del derecho. El derecho era incuestionable y siempre estaba el beneficio de la duda, por más que se considerara injusto. Y la justicia tenía que probar, cosa que era muy difícil, que ese derecho era injusto o lo contrario, o justo. ¿Por qué digo esto? Porque en la Edad Media había normas del tipo religioso, morales y jurídicas. Perduraron las jurídicas, que es lo que nosotros estudiamos. La norma jurídica, la norma aplicable.
Y comienza a separarse en esa edad moderna la moral o la religión de lo jurídico. Ese es el último punto de la bolilla, de la unidad 4. Ahora, cuando evoluciona la modernidad, ¿de qué estamos hablando? De la formación que yo les expliqué en la clase pasada de los estados nacionales. Ya empieza a hablarse del Estado. Ya empieza a hablarse del concepto de nación. Ese conjunto de pueblos bajo una misma costumbre, idiosincrasia cultural, que se va a ir conformando dentro de un territorio. Y se va conformando un Estado. ¿Y se va conformando qué? Un Estado absolutista. Esto a partir, para ponerles una fecha, del descubrimiento de América se va consolidando. Si bien tiene un proceso anterior en Inglaterra y en España y en Francia, se va a consolidar con el descubrimiento. ¿Se escucha ahí? Alguien me dice que hable un poco más alto. Sí, yo también lo escucho muy bajo. Acá se oye muy fuerte. Bien y otros se escuchan mal. Bueno, Bien. traten de acercarse más al micrófono. A la computadora, perdón. O colocarse auriculares. Entonces yo les decía, les comentaba que la conformación de los estados nacionales va a tener que ver con el principio filosófico y jurídico de la justicia y el derecho. Justicia y derecho. Los estados nacionales, yo le dije que va a conformarse con un absolutismo monárquico. Se va a concentrar en el monarca todas las funciones administrativas, decisiones de guerra, de declarar la guerra, la diplomacia, el dictado de leyes. Y esto se va a dar en los 3 principales países que ya se organizaron territorialmente y hasta la actualidad, que es el de Gran Bretaña, Francia y España. En la próxima bolilla, en la próxima unidad, en la que es la unidad 5, es el mundo jurídico, político, religioso, cultural de España en el medioevo. Si ustedes observan el programa, es la bolilla 5.1. Acá estoy mirando el programa. La situación política, religiosa, jurídica en el mundo 1. ¿Alguien levantó la mano? Dice Martina, levantó. No, les voy a pedir que a lo último. No, profe, pero es una pregunta sobre Sí, dónde ver, está que no te ese escucho. tema, porque yo ya hice la No te unidad. escucho. ¿No me escuchás? ¿Ahora me escuchás? ¿O alguien más me escucha? Sí, se te escucha. Yo hice el tema, leí la unidad 5 y en ese, el punto 5.1 no lo encontré en ninguna parte Bueno, no sé qué está hablando del material. Valentina, no sé quién es, no la escucho. No te escucho. No te escucho. ¿Vos me escuchás? Tenés el micrófono apagado. No, profe, la escuchamos todos, menos Se usted. escucha. Todos Escucha. oímos todo. Bueno, le voy a dejar que las preguntas las hagamos a lo último de la, como es, de la parte última de la clase. Entonces, estos estados nacionales se van a conformar, y en España, sobre todo a partir del descubrimiento de América. Hay 2 hechos importantes que van a consolidar el territorio español en la etapa final de la Edad Media y en el principio de la Edad Moderna. Por un lado va a ser la caída y la reconquista del territorio y la expulsión de los árabes y bereberes que provenían de lo que hoy es Marruecos y Túnez, del norte de África, la expulsión en enero de 1492, un poco antes del descubrimiento de América. Va a quedar un reducto o reducidos a un solo lugar, que es en el territorio sur de España, que es Granada.
Ese es un hecho. Y por el otro lado va a ser el descubrimiento de América. ¿Qué nos va a traer a colación el descubrimiento de América en el mundo europeo o al hombre del mundo medieval europeo? La Tierra ya no iba a ser plana, sino que se hablaba de una curvatura de la Tierra. No nos olvidemos que ya los portugueses navegaban la circunvalación, digamos, del continente africano hacia la ciudad de Cabo Verde, lo que hoy es la ciudad de Sudáfrica. Entonces, para que comercializar con el Nuevo Mundo, con aquel mundo que era el mundo de Medio Oriente y Antiguo Oriente, buscaron una alternativa y descubrieron que entre el continente asiático, ese Extremo Oriente, y Europa, había otro continente que después se lo denominó continente americano. Ahora, España, como les pregunta el programa en esa bolilla 5, la situación jurídica, bueno, por un lado se iban a unificar los reinos. ¿Y qué reinos se iban a unificar? El reino de Castilla, Aragón, Navarra, Portugal. Se iban todos a unificar, el reino de Castilla y Aragón, sobre todo, con el casamiento de Isabel. ¿Para qué? Estos reyes iban a casar para fortalecer el reino, no solamente a nivel jurídico y comercial, sino para expulsar a los moros y a los árabes, como le dije hace un instante, de la península ibérica. Esto sucedió en el siglo XV. Si bien las luchas contra los árabes duraron siglos, desde el 711 hasta enero, más o menos, hay una fecha estimativa, de 1492, se logra que se expulsen a los árabes del territorio de la península ibérica, y con esto la situación jurídica y geopolítica de España volver a tomar el control del mar Mediterráneo y equilibrar lo que fue la caída de Constantinopla, lo que hoy es el territorio de Turquía, que fue tomada por los turcos en el año 1453. Y Europa estaba acorralada de esa manera. Por un lado los otomanos, que dominaban ya ese sector, digamos, de Medio Oriente, y por el otro lado estaban los árabes en el territorio de lo que hoy es el actual territorio de España. Por supuesto que tanto los árabes como los judíos árabes, los mozárabes, habían dejado una riqueza cultural, jurídica en España. ¿Y en qué consistió esa riqueza cultural? Bueno, en la arquitectura. No es que los árabes vinieron y no dejaron absolutamente nada. Al contrario, dejaron una riqueza cultural como fuente. Para darles una idea, en el siglo XIII se va a redactar, a través del rey Alfonso el Sabio, las leyes que, de Alfonso el Sabio, que iban a legislar todo lo que es el tema de familia, todo lo que es el tema de delitos, todo lo que es el tema de comercio, de sucesiones, todo el tema comercial, civil y penal de aquella época. Por lo menos con nombrarlo está bien. Las leyes de Alfonso el Sabio. Esa es la situación jurídica en que se va a encontrar España antes de entrar a la modernidad. La unificación de su reino, la expulsión, vuelvo a repetir, de los árabes, la expulsión de los judíos no conversos al cristianismo, también. Los judíos iban a ser perseguidos
en muchas partes de Europa y sobre todo en España. Y el casamiento de la reina Isabel con Fernando de Aragón. Pero todo esto tiene que ver con la conformación del Estado Nacional en España. El mundo jurídico con la ley de Alfonso el Sabio, la unificación de los reinos y el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, vuelvo a repetir, le iba a traer una cosmovisión distinta al hombre medieval. Una cosmovisión distinta. ¿Por qué? Porque el hombre en la Edad Media pensaba todo alrededor de una divinidad. La Iglesia iba a ser protagonista. No quiero decir que en la Edad Moderna no lo sea. No se levantaron un día para otro y dijeron, muchachos, esto no va más. No, fue todo un proceso. Un proceso muy importante en el cambio del mundo. Porque hubo también descubrimientos científicos de Copérnico, Galileo Galilei, es decir, no era poca cosa en aquel momento. Entonces, ya con decir que el planeta Tierra, digamos, el mundo, no iba a ser plano, sino que iba a la Tierra, tenía una curvatura, el mundo era redondo. Una forma de decir. Lo que hoy conocemos como una esfera, el planeta Tierra. Cosa que el hombre en la Edad Media no lo pensaba así. El mundo universal, el mundo celestial, la salvación a través de la interpretación de la Iglesia, de los dogmas de la Iglesia Católica, se iba a meter hasta en la vida privada de los hombres. Ya en la Edad Moderna se pasa de lo que era la Edad Media, un teocentrismo, a un antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Que el hombre va a pensar de otra manera. Se le iba a dar lugar a la razón, al pensamiento. Ya no iba a ser dominado por la divinidad. Ojo, la Iglesia seguía teniendo su cuota. Esto no quiere decir que todo se terminó, nos hacemos agnósticos o ateos. No, nada que ver. Vuelvo a repetir. De este antropocentrismo iba a ser que el hombre diera lugar a una revolución cultural que fue el Renacimiento, el renacer de las artes, de la ciencia, de la cultura. Por supuesto que tuvo su hito histórico, que fue el 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América, en manos de un adelantado de la época, así lo habían nombrado, capitán general adelantado, que fue Cristóbal Colón. En uno de sus 4 viajes, el primer viaje, todos sabemos las 3 carabelas, navegando hacia el oeste, llegaron a lo que hoy es el Mar Caribe, a lo que hoy es Haití, Santo Domingo, Cuba y las Antillas. Digamos, es en ese viaje que van a descubrir un nuevo mundo para el hombre europeo. Esto iba a cambiar, esto iba a revolucionar la navegación. Era un momento importante. Un momento muy importante. ¿Por qué? Porque Europa se iba a consolidar y se iba a convertir en una potencia militar. Una potencia militar comercial y económica. Ya no dependía del mar Mediterráneo. Ya no dependía de lo que fue el camino por tierra hacia Medio Oriente y hacia las Indias, digo las Indias por la India, donde iban a comercializar, yo les dije la clase pasada, iban a comercializar con las especies y otros productos traídos de otras civilizaciones.
Bien, hay alguien que me dice, ¿me escuchan ahí? Hay alguien que me dice que me escucha, otros me dicen que no. Bien, Alberto, gracias, querido. Ahí Alberto levantó la mano. Entonces, lo que les estoy diciendo es que esto en España iba a ser revolucionario en el resto del mundo. España se iba a convertir, vuelvo a repetir, por casi 200 años en una potencia militar, económica y comercial. Iba a gobernar una dinastía que era los Habsburgos. Iba a dominar hasta lo que hoy es el territorio, en Europa estoy hablando, los Países Bajos y Alemania. La casa de los Habsburgo, que iba a ser reemplazada después por la casa de los Borbones. En todo ese periodo de España, desde 1492 hasta principios del siglo XVIII, va a tener una preponderancia política, militar y comercial, un peso. Eso es en cuanto a la situación jurídica que les pregunta la bolilla 5 o la unidad 5.1. En la otra parte, España bajo el medioevo, las culturas, acá estoy leyendo el programa, en la bolilla, la misma unidad 5.2, habla de las culturas precolombinas. Y a esto me quería referir, ni bien hablé del descubrimiento de América. Para Colón era las Indias, en un principio, era haber llegado al Extremo Oriente. Después se descubrió que era un nuevo continente. ¿Por qué digo esto? Porque este continente ya estaba habitado. Estaba habitado por lo que hoy llamamos los pueblos originarios, los aborígenes, los indígenas, mal llamados indios, porque no eran de la India, denominaban indios y eran otros pueblos. Otros pueblos que siglos, muchos siglos antes de Cristo, habían ingresado, supuestamente, según estudios antropológicos, habían ingresado por lo que es la última glaciación que se dio en el mundo, hace unos 40.000 años, digamos, y hace 18.000 años que se reconoce que estas culturas ingresaron al nuevo continente, estos grupos nómades, que son los indígenas que hoy poblaron y que poblaron el continente americano, y que fue la teoría de un antropólogo irlandés, Alex Herlica. Esto no lo van a tomar, pero para que ustedes tengan una idea de que hay una teoría que estos hombres provenientes del Asia, de lo que hoy es Mongolia, cruzaron el mar congelado y poblaron de lo que hoy es el norte de América del Norte, digamos, Alaska, Canadá, el territorio de Estados Unidos, y comenzaron a poblar todo el continente americano. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya había otras culturas, y se denominaron culturas precolombinas por el hombre europeo. ¿Y qué significaba esto? Que el hombre europeo, el español, se iba a encontrar con otras civilizaciones, y que fue un choque de civilizaciones, a mi modo de ver. El hombre europeo los vio en estado salvaje o semisalvaje. ¿Y qué riqueza nos dejó estas culturas precolombinas? No vamos a hacer una clase de lleno de las culturas precolombinas. Pero para que ustedes tengan una idea, estas culturas, unas más desarrolladas que la otra, aún hoy en día para arqueólogos y antropólogos siguen siendo una incógnita. Los incas, los mayas y los aztecas son un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. Los incas, los mayas y los aztecas. ¿Qué es lo que siempre se estudia? No quiere decir que los demás no sea importante. Pero para el hombre europeo y para los científicos aún hoy en día
de las distintas universidades de América, de Latinoamérica, de Europa y del mundo entero, las tres civilizaciones que más repercusión tiene, cultural, van a ser los incas, los mayas y los aztecas. Digo esto porque los incas, por ejemplo, tenían para muchos arqueólogos y antropólogos una especie de socialismo de Estado. No había esclavos, todos trabajaban. Todos trabajaban. Por supuesto, había un emperador inca, una dinastía inca. Conocían el calendario junto con los mayas y los aztecas, o sea que medían el tiempo. El hombre siempre midió el tiempo. El hombre antropológicamente estuvo preocupado por su futuro. Aún hoy en día estamos preocupados por lo que va a pasar en el mundo, con la pandemia, con los problemas económicos. Eso es una preocupación. Y en aquel momento el hombre también tenía su preocupación, cualquiera sea la raza y la religión. Entonces el hombre europeo chocó con estas civilizaciones. Bueno, el legado que nos dejó los incas es su organización social, sus castas, digamos, podríamos decirlo así. Tenía instituciones que organizaban políticamente a los incas como a los aztecas. Los incas en particular tenían una institución, dos instituciones que son importantes, que es la mita y el yanaconazgo. Los mitazos. ¿Qué significa esto? Bueno, la mita iba a ser conformada por hombres de una clase social baja en el imperio inca, que iba a estar organizada ¿para qué? Y para la construcción de lo que hoy llamamos obras públicas, por ejemplo. Caminos, puentes, templos, palacios, templos de aquella época estoy hablando, ¿eh? Que fueron aplastados por la conquista española. Cualquiera que va a Cusco o cualquiera que ve una foto va a ver en la parte de arriba la arquitectura del colonialismo español y en la base por ahí una arquitectura del tipo inca. De las construcciones estoy hablando, de las viviendas. Entonces iban a estar, alguien me pregunta acá, dijo sí, dije antropocentrismo, sí, antropocentrismo, en la edad moderna, la cosmovisión del hombre. Entonces, el choque de civilizaciones, el hombre europeo se iba a encontrar con estas civilizaciones. No dejaron de ser nunca civilizaciones los aborígenes, los pueblos originarios. Se iban a encontrar con un sistema de sembradío o de cultivo de los incas en forma de terraza. ¿Por qué? Porque iba a aprovechar hasta el último centímetro cuadrado para sembrar lo que ellos consumían. Todos trabajaban la tierra. Y no era una mano de obra esclava. Había un régimen hasta de horario en los incas. Entonces el sistema de terraza le permitía no agotar la tierra, le permitía aprovechar la tierra, le permitía regar esa tierra, digamos, para dejarla fértil, para que creciera el cultivo. Ha dejado, digamos, la cosmovisión del imperio inca, era politeísta. Significa que creía en varios dioses, y era el animismo. ¿Qué significaba esto? Que el hombre inca, el aborigen, creía en la naturaleza, en la madre tierra, en la naturaleza, en los animales de la flora, de la fauna, de la selva, de lo que hoy es la selva de Perú, ¿no? De la Amazonas de Perú, de eso estoy hablando. Estaba representada en las piedras.
Entonces, esto con respecto a los incas. Se organizaban por casta, había un emperador, cómo sembraban, conocían y medían el tiempo. Los aztecas lo mismo, pero a diferencia de los aztecas, que hoy, de los mayas y los aztecas, los mayas, lo que es la península de Yucatán, hacia el sur de lo que hoy es el territorio actual de México, Guatemala, Salvador, ahí se encontraban los mayas, con una riqueza cultural que no lo vamos a describir ahora. Y por otro lado estaban los aztecas en el actual territorio de México, que también habían hecho grandes construcciones, pero los aztecas sí tenían mano de obra esclava. Sí tenían mano de obra esclava. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás ahí bien? Yo no te escucho. Perfectamente, se te escucha. Yo te escucho muy bajo. ¿Ahí está el se otro escucha profesor mejor? Guillermo Castelo, ¿Cómo les va? ¿Qué que dicen? se está uniendo al grupo de combate. No, ya estoy desde el principio, te estoy escuchando desde el Yo te principio. estoy escuchando muy bajito, no sé si vos me escuchás a mí. Perfectamente, te estoy escuchando desde el principio. Te escucho hablar, pero no te escucho. ¿El resto me escucha o no? Sí, se escucha. Voy a hacer se escucha bien. Mita y Yanaconazgo. Se escucha bien. Mita y Yanaconazgo. Son dos instituciones que van a tener que tener en cuenta. El Yanaconazgo, que es una institución más antigua que la Mita, ¿cómo iba a funcionar el Imperio Inca? Bueno, en el Imperio Inca iba a funcionar o iban a ser conformados por aquellas personas que iban a administrar, iban a ser como una especie de contador doméstico. El yanacona o yanaconazgo eran los hombres que iban a administrar el hogar de las castas altas de la administración del Imperio Inca. Digo imperio, ¿no? Bueno, o reino de los incas. Nadie los va a corregir por eso. Pero se hablaba del Imperio Inca, porque fue a dominar otras tribus o clanes de lo que hoy es, digo yo, de lo que hoy es el norte de la República Argentina, como los diaguitas, hasta los huarpes de la región de Cuyo. ¿Qué digo con esto? Vuelvo a la Yanaconazgo. El Yanaconazgo es más antiguo que la Mita. El Yanacona, o el hombre que administraba los grupos, que administraba esa contabilidad, ese régimen administrativo, tenía que ver con esto. ¿Por qué digo esto? Porque en el programa después les va a preguntar ya cómo se iban a desarrollar esas sociedades coloniales, esas culturas precolombinas, la configuración jurídica y política. Y vamos a llegar a un tema que es importante, y no le quiero robar tiempo al profesor Castelo. Estas instituciones las iba a asimilar el hombre europeo. Las iba a asimilar el hombre europeo. Primero, ¿por qué? Porque el hombre europeo vio en el indígena, sobre todo de la zona de las islas del Caribe, la española, que hoy es Haití y Santo Domingo, o Cuba, digamos, donde van a desembarcar los primeros buques o naves provenientes de España, y vieron una cultura más rudimentaria, una cultura donde los aborígenes no vestían, andaban semidesnudos por una cuestión del calor, distinto a otros lugares. Y acá iba a haber una disputa. Digo yo esto porque los primeros años, a partir de 1492 y hasta el año 1511, principios del siglo XVI, iba a haber una disputa entre cómo tenían que ser tratados los aborígenes, de qué manera tenían que ser tratados. Y acá viene la controversia de Valladolid. Iba a haber una división en esa evangelización del hombre americano, del aborigen. Acá estoy viendo la casa de Sepúlveda,
los derechos de conquista, Francisco de Vitoria, las bases del derecho internacional y las leyes de India, que sería mi último punto, que es un punto bastante largo. Por eso pido que presten atención. No es difícil pensarlo. Cuando el hombre llega acá, el hombre europeo, lo va a ver al indígena como un hombre semisalvaje, salvaje, que podía ser tratado como tal, como un animal. Como un animal. Y eso que dio lugar al derecho de conquista. El derecho de conquista, no solamente el rey de España le iba a dar a los adelantados de aquella época el fruto de las tierras conquistadas, sino también el derecho a gobernar en nombre del rey. Pero el derecho a gobernar se iba a chocar con estas civilizaciones. Por supuesto que atrás de la conquista vino la religión. La conversión de los aborígenes al catolicismo o al cristianismo iba a ser todo un tema. ¿Cómo lo hacemos? Porque había tribus que se iban a negar, iban a ser más guerreras, belicosas. Había otras que no. Era todo un tema. Iban a ser más dóciles, se iban a adaptar al dominio del hombre español, al dominio del colonialismo español. Para muchos autores, no los voy a nombrar, la conquista de América, del continente americano, su descubrimiento y conquista, hizo que se pudieran desarrollar, vuelvo a repetir, la ciencia y las relaciones de producción en Europa. ¿Por qué? Porque iba a haber una mano de obra casi esclava y significó también que el traslado del sistema feudal a lo que se llamó el colonialismo español. Prácticamente se habla de eso. Prácticamente se habla de eso. A través de tres instituciones que les vuelvo a repetir, que era la mita, el yanaconazgo, de origen aborigen, y la encomienda. La encomienda es una institución de origen medieval donde trabajaban siervos de la gleba y bueno, eso fue traído por el hombre europeo al Nuevo Mundo. ¿Y qué significó esa encomienda? A ese adelantado, a ese capitán, se le iba a dar encomienda a un grupo de aborígenes de indios, mal llamado indios, vuelvo a repetir, para que trabajaran para él y para la corona española. ¿Dónde más se desarrolló la encomienda? En el territorio actual de Bolivia, en el Potosí. Ahí se trabajó para la extracción de la plata y del oro. Fueron prácticamente esclavizados hombres y mujeres para la extracción de la plata y del oro. ¿Y qué se desarrolló ahí? El mercantilismo. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna y las primeras relaciones de producción precapitalista fue el mercantilismo. El mercantilismo. Vamos hasta ahí. Estamos tratando de resumir en 1 hora y media un tema muy abundante, muy abundante. Entonces, tres instituciones iban a regir durante esa época colonial. La mita y el yanaconazgo y la encomienda. ¿Para qué? Para reducir a las comunidades indígenas a una servidumbre. Algunos decían que no era una esclavitud, otros opinan que era una especie de esclavitud, traída por el hombre europeo hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Entonces acá tenemos una gran discusión. La conversión de los indios al catolicismo, ¿había que hacerlo por la fuerza o había que hacerlo por el amor de Cristo? Los dos amaban a Cristo. Y alguna división. Por un lado, había un obispo, Montesinos, que había denunciado en el 1511 a través de un informe el maltrato y cómo se ha diezmado estas culturas
en ese territorio actual de Haití, bueno, Santo Domingo y Cuba, cómo se había diezmado esa cultura en manos de los españoles, a través de la guerra, a través de la esclavitud, del cual los dejaba prácticamente en lo que hablábamos con la Edad Antigua, en Roma y en Grecia. Eran un objeto esos aborígenes. Y bueno, para algunos sí. Entonces acá se discute en 1550, en 1551 en España, entre Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Un hombre, Fray Bartolomé de las Casas, que si bien había un derecho de ocupar un territorio, de conquistarlo, no por eso esos aborígenes que tenían una civilización, una tradición, una costumbre, una creencia politeísta, como bien les dije, hacia diferentes dioses, podían ser tratados como salvajes o como animales prácticamente, en esa evangelización. No había un derecho primero a la guerra, no había que convertir a ese aborigen que para Fray Bartolomé de las Casas, en principio y por un principio universal del cristianismo, iba a ser un hombre y una mujer, digo, ¿no? Un hombre, me refiero a todos los géneros, masculino y femenino, iba a ser un hombre. Y por lo tal, había que ser tratado como un hombre. Para otra postura, Juan Ginés Sepúlveda, creo que era así su apellido, por el contrario, decía que estas personas estaban en un estado salvaje, que no conocían la civilización, por lo tanto, había que exterminarlos, esclavizarlos, que trabajaran para nosotros. Y acá viene el conflicto entre el uso de la fuerza, el derecho a la guerra, a una guerra justa, o el derecho a una guerra injusta. Ustedes lo tienen ahí en la bibliografía de la bolilla 5 y 4, creo que la 5. Ahí van a tener y van a ver lo que es una guerra justa. Y bueno, si los aborígenes no se resistían, no había por qué esclavizarlos. Al contrario, eran dóciles. Después vamos a las preguntas, que acá hay varios alumnos que escribieron en el chat. Entonces, había una guerra justa y una guerra injusta. La guerra injusta era convertirlos por la fuerza, decía, domino el territorio, los extermino, se quieran o no convertir al cristianismo, al catolicismo. Por lo tanto, triunfó un poco la postura de Fray Bartolomé de las Casas, que había que ver si esa guerra que se debía librar contra los aborígenes, si estos se resistían y atacaban los primeros pueblos que fundaban los europeos en lo que hoy es el Caribe y en Centroamérica, eran posibles ir a la guerra. En un primer momento se dijo que no, pero si se oponían, esa guerra iba a ser justa. Por otro lado, teníamos que hablar de los títulos y las bulas papales. Las bulas papales. Digo esto porque con el descubrimiento de América, el papado también va a intervenir en la posesión de las tierras. La Iglesia Católica iba a ser un factor de poder importantísimo, lo sigue siendo, en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces los papas, o el papa de aquella época, iban a dictar a partir de 1492 en 1494 un tratado, digamos, las bulas papales intercaetera, que ustedes lo van a ver en las guías ahí de estudio, con los apuntes ahí de estudio, las guías de estudio, iba a determinar, a dividir entre el reino de Portugal y el reino de España
el Nuevo Mundo. Iban a ser, se iban a tomar en cuenta las islas, el archipiélago de las Islas Azores, las islas de Cabo Verde, las Islas Canarias, esto lo van a ver. Y a partir de ahí el Tratado de Tordesillas de 1494, 370 leguas hacia el oeste, se iba a dividir en esa incorporación de las tierras a los reinos de España y al reino de Portugal, 370 leguas. A partir de ahí, una línea paralela, digamos, se iba a dividir el Nuevo Mundo, el continente americano. De las 370 leguas hacia el oeste iba a estar dominado, digamos, por los españoles y hacia el este por los portugueses. Si ustedes ven el mapa de América del Sur, va a tocar lo que hoy es América del Sur, digamos, si bien digo, lo que hoy es el territorio actual del Brasil, donde van a llegar después los portugueses. Pero bueno, eso para que tengan una idea. ¿Y la bula qué es? La bula es un título indiscutible, la bula papal. Un título que se va a ejercer contra terceros, erga omnes, como decimos, ¿no? Contra todos los terceros. Digo un título indiscutible porque iba a emanar de un poder de aquella época, que le iba a dar derechos y atribuciones a un reino determinado, el reino de España o el reino de Portugal. Era un título indiscutible, esa bula papal. Ya estoy. Bien, me queda a cabo en esta discusión. En esta discusión, vuelvo al tema de los aborígenes, se iba a dirimir este conflicto si vamos a la conversión de los aborígenes al cristianismo, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Entonces había dos tesis, por decirlo de alguna manera. Una tesis por el cual al indígena se lo consideraba un animal, un estado semisalvaje, un ser sin razonamiento, por lo tanto era lo mismo reducirlo a la esclavitud o exterminarlo. Y por otro lado estaba la postura de Fray Bartolomé de las Casas, que a través de un informe y de lo que él vivió, vino a suavizar este tratamiento con los indígenas. De hecho, y con esto voy terminando, así le doy paso a mi amigo, a Guillermo, al profesor Guillermo Castelo. De hecho, les digo que la población indígena no fue tan diezmada tampoco por la esclavitud, si bien lo hubo, también se fue diezmando por las enfermedades que iban trayendo los españoles. Enfermedades como el sarampión y la viruela. Esto es a manera de, digamos, de que tengan otra visión de por qué se ha, en muchos lugares de América y de manera casi espontánea o instantánea, en muchos territorios desaparecieron muchas comunidades indígenas. Las enfermedades traídas por el hombre europeo se iban a propagar a tal velocidad que en muchos lugares de América se iban a diezmar estas culturas, estas civilizaciones aborígenes. No solamente con el exterminio de la guerra justa o de la guerra injusta. Bueno, Guillermo, creo que llegué a 11:25, creo que te doy un buen tiempo, ¿no? ¿Estás bien ahí? Sí, perfectamente. Para que pases al último punto. Por ahí si me queda algo, ¿querés agregar algo vos? Lo dejo en tu mano. No, pero ¿querés responder tus preguntas ahora o las dejamos todas para el final? ¿Querés responder las preguntas ahora o las dejamos para el final? Fabián. Voy a cerrar mi micrófono porque a vos no te escucho para nada. No sé si vos me escuchás a mí. Perfectamente te escucho. ¿El resto me escucha? Sí, perfecto, profe. Sí, se escucha. Pero dejamos las preguntas entonces todas para el final y listo. Yo voy con la última parte, que es bastante extensa también, que es el último punto que tiene que ver con la organización político-institucional del territorio colonial. Es decir, cómo los españoles
una vez que la corona tomó conciencia de la magnitud del descubrimiento de Colón, como relataba recién Fabián, procedió a organizar la conquista, el dominio y el gobierno de los reinos de Indias, es decir, trasladando a América instituciones y cargos que ya que eran existentes en la península, y adecuándolas muchas veces a las nuevas circunstancias. Vamos a ver uno por uno cuáles eran estos organismos, estas instituciones, estos cargos creados por la corona en América. Primero vamos a ver las autoridades existentes en España. El más importante de todo fue el Consejo de Indias, o Real Consejo de Indias, que fue una secretaría especial para entender en todo lo concerniente a América, los viajes, las capitulaciones, estas que hablaba recién Fabián, la designación de funcionarios, etcétera, etcétera. Fue creada en el año 1519. 1519 se conformó el Real Consejo de Indias, que tenía su sede en España. Estaba formado por un presidente y 5 consejeros, que constituían lo que se llamaba la Cámara del Consejo. También contaba con un fiscal, 2 secretarios, funcionarios menores. Posteriormente se nombró un gran canciller de Indias y otros cargos como el cosmógrafo, cronista mayor, etcétera, etcétera. Con el tiempo, esto estamos hablando del año 1519, 1520, 24, con el tiempo fue acrecentándose el número de consejeros y consejeros letrados, fue aumentando, digamos, la cantidad de gente que trabajaba ahí. Como el nombre lo indica, era un cuerpo colegiado, consultivo, asesor, cuyas opiniones podían ser aceptadas o rechazadas por el rey, según le pareciera oportuno al rey. El rey siempre tenía la última palabra. Ustedes recuerdan que el rey, digamos, conformaba o tenía tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. No había una república como la entendemos ahora y como vino después en Europa incluso. El rey concentraba todos los poderes y todas las funciones. Por eso el que tomaba siempre la última decisión era el rey. Las facultades del Consejo de Indias, de todo tipo, legislativas, es decir, formulaba y confirmaba leyes que fueron conformando paulatinamente el monumental andamiaje legal que se llamó las leyes de Indias y sus recopilaciones y demás, controlaba las leyes dictadas por otros funcionarios menores, tenía funciones ejecutivas, proponía candidatos para cargos públicos, los nombraba, por supuesto, siempre previa consulta al rey, presentaba candidatos para las jerarquías tanto militar como naval, atendía la política financiera, organizaba las jurisdicciones, establecía las divisiones políticas de los territorios, todas funciones ejecutivas, tenía funciones eclesiásticas también, se ocupaba del patronato. El patronato era el derecho que tenía el rey a proponer la designación de obispos para América, a cambio de sostener el culto, es decir, los obispos que venían de Roma, del Vaticano, se comprometían a sostener el culto y a evangelizar a cambio de este derecho que se le daba a los reyes de patronato, es decir, que proponía él la designación de ciertos obispos. Tenía facultades judiciales también, esta institución importante, el Consejo de Indias, que podían ser originarias, como el juicio de residencia, llamado juicio de residencia, en donde se valoraba el mandato y el desempeño de todos los funcionarios públicos al final de su mandato. Se podía residenciar o someter a juicio de residencia a casi todos los funcionarios de América, virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes, etcétera, etcétera, y en segunda instancia a través de apelaciones, entendía en grado de apelación de juicios tomados o fallados por algunos organismos inferiores como las audiencias en cuestiones civiles y penales. Eso es el Consejo de Indias, el Real Consejo de Indias. El segundo en importancia, que también estaba en España, era la Casa de Contratación de Sevilla. Estaba en Sevilla, era el organismo máximo rector del comercio con las Indias, creada en el año 1503 por Isabel la Católica, respondiendo un poco a la necesidad de contar con un organismo para el manejo de los asuntos comerciales y económicos en América. Estaba compuesto por un presidente y 2 salas. Esto es importante porque una sala tenía 3 oficiales, contador, tesorero y factor, que llevaban a cabo la administración general, es decir, una sala administrativa, ejecutiva, y otra sala con 3 oidores, los oidores eran los jueces, y un fiscal que acusaba, que tenían a cargo funciones de justicia, es decir, había 2 salas, una sala judicial y una sala administrativa o ejecutiva. Entre las facultades de la Casa de Contratación entendía en todos los litigios
y causas de comercio y navegación entre España y América, por supuesto, no entre particulares, sino en todos los pleitos que le interesaban al fisco, ¿no? Que tenía la recaudación. Y los juicios entre particulares de carácter mercantil tenía otra competencia, el Consulado de Sevilla, que se fundó luego en 1543. Entonces, la Casa de Contratación tenía funciones judiciales, funciones administrativas, efectuaba todo tipo de control a la importación, a la exportación, señalaba las mercaderías que podían llevarse a América, las que no podían llevarse a América, las que podían salir de América, fijaba los itinerarios de navegación, las rutas de navegación, controlaba las importaciones y las exportaciones de oro y plata, recaudaba los impuestos sobre el comercio, revisaba los contratos comerciales, organizaba los viajes, supervisaba las cargas, tenía la función de la represión del contrabando, aunque muy bien no le iba con esto, pero bueno, era una función. Y la Casa de Contratación operó durante 3 siglos, de forma continuada, fue suprimida cuando las nuevas concepciones económicas, a raíz del advenimiento de los Borbones, afrancesados Borbones, que creían mucho más en el libre comercio que, digamos, que en el proteccionismo, y cuando se abrieron nuevos puertos, en los años 1700, 1700 y pico, ahí fue desapareciendo de a poco la influencia y la función de la Casa de Contratación. Esas son las instituciones que existían en España. En América había instituciones que habían sido creadas en España y que fueron trasladadas o adaptadas a América. Una de las más importantes, la primera de ellas, fue los adelantados. Era una institución de carácter unipersonal, fue la primera forma de autoridad en América. Colón, por ejemplo, fue almirante y adelantado. El origen de esta institución reside en España, digamos. Es español, nació en los tiempos, como le comentaba en las otras clases, de la Reconquista española en la lucha contra los moros. Y etimológicamente, el adelantado viene de adelantar, es decir, llevar adelante. Digamos, los adelantados iban extendiendo a medida que recuperaban la tierra a los moros, en esos 7 siglos y medio que estuvieron en España, los fueron corriendo de a poco hacia el África, ¿no? Entonces iban extendiendo los límites, iban adelantando los límites, iban volviendo a recuperar esas tierras que habían sido españolas, ¿no? Adelantaban los dominios y las fronteras y iban asentando nuevas poblaciones. Las Indias pertenecían al rey, como ya le dijimos otras clases, pero la corona siempre estaba escasa de fondos, como todo ente público, como todo Estado, siempre le faltan fondos para cometer esta empresa de conquista. Entonces el reino no tuvo más remedio que recurrir al capital y al interés privado. Y por eso nació la institución de los adelantados. ¿Cómo se materializaba esto? Era un acuerdo entre un empresario privado y el rey, en definitiva. Los adelantados firmaban con el rey un documento comercial, un documento contractual, que fijaba concesiones y compromisos del adelantado respecto al rey, y los compromisos que asumía el rey respecto del adelantado. Esto se hacía en las capitulaciones, que contenían la licencia, el permiso para cometer la empresa y los deberes, es decir, la organización de la expedición. El adelantado, cuando llegaba, tenía que fundar ciudades, y después también en las capitulaciones, digamos, se detallaban los beneficios que obtenía el adelantado a cambio de poner la plata y la inversión para el viaje, ¿no? Que eran títulos nobiliarios, muchas veces a perpetuidad o para 2 o 3 generaciones, tierras, honores en general, parte de las riquezas, etcétera, etcétera. Estos adelantados, como les dije, como les comenté recién, tenían varias funciones políticas y administrativas. Tenían que fundar y poblar las ciudades, construir fortalezas, ejercían el gobierno de los territorios conquistados, trazaban los límites entre las provincias, repartían las tierras entre los pobladores, encomendaban a los indios, daban encomiendas a los indios, efectuaban nombramientos de todos los oficios menores cuando llegaban, tenían funciones legislativas, promulgaban ordenanzas, tenían funciones judiciales, por lo menos hasta que empezaron a aparecer los gobernadores y demás. Era el capitán general de la milicia, es decir, ordenaba las tropas y las comandaba. Tenía funciones judiciales también, era el alguacil mayor, entendía en apelación a las sentencias de otros organismos menores, como los alcaldes o los corregidores. En el Río de la Plata hubo 3 adelantados. ¿Se escucha ahí? Pedro de Mendoza en el año 1536, Álvar Núñez Cabeza de Vaca en el año 1542 y Juan Ortiz de Zárate
en el año 1573. Algunos estuvieron en Buenos Aires, algunos en Asunción. El sistema de los adelantados terminó en 1593, cuando sus facultades fueron pasadas, digamos, a los gobernadores. Ya vamos a hablar de los gobernadores. El segundo cargo en orden de prelación o de importancia fueron los virreyes. Los virreyes, el virrey era el delegado del rey en América, el delegado del poder central. Ejercía el poder en nombre del rey. Colón fue el primero, pero no llegó a ejercer el cargo en América. Hubo básicamente 4 virreinatos, el de Nueva España, que tenía sede en la Ciudad de México, creado en 1535, el de Perú, en Lima, en el año 1544, el de Nueva Granada, con sede en la ciudad de Bogotá, creado en el año 1717, y el último, el de Río de la Plata, el nuestro, con sede en la ciudad de Buenos Aires, creado en el año 1777. Las facultades sumamente amplias en lo político, judicial, hacienda, religiosa, tenía funciones ejecutivas, como les dije, era la máxima jefatura civil y militar en América, reclutaba las tropas, se encargaba de la fortificación del territorio, repartía las tierras, en materia de gobierno tenía toda la administración colonial en sus manos, fundaba pueblos, organizaba las colonizaciones, tenía el cargo de superintendente de la Real Hacienda, es decir, vigilaba toda la administración de las rentas públicas, de los recursos, creaba y aplicaba los impuestos, nombraba a los magistrados, tenía funciones amplísimas desde el punto de vista ejecutivo y también legislativo, promulgaba instrucciones, impartía directivas a autoridades subordinadas, como gobernadores, miembros del cabildo, sancionaba ordenanzas de aplicación local, que se llamaban bandos, y tenía funciones judiciales también, entendía todo pleito referente a los indios en primera instancia, solamente a los indios. Asistía a los juicios de residencia, en relación al funcionamiento de la Real Audiencia, que era el máximo organismo de justicia, presidía la audiencia, donde había audiencias, el virrey presidía la audiencia, que se encontraba en la capital del virreinato, fijaba los límites jurisdiccionales entre las diversas audiencias, la competencia que le correspondía a cada uno, inspeccionaba las cárceles, resolvía cuestiones de competencia, como le dije recién, pero a pesar de tener tantas funciones y tanta intervención en materia judicial, no intervenía ni con voz ni con voto en las causas judiciales, solamente presidía la audiencia y entendía temas judiciales de indios solamente. Y por último, las militares. Las militares eran muy importantes porque el virrey era el jefe de las fuerzas de mar y tierra, reclutaba las tropas, administraba las municiones. Su mandato duraba 3 años, la corona podía reducirlo o ampliarlo, y finalizado el mandato, debía redactar una memoria en la que hacía una reseña de todos sus actos de gobierno, y ese informe era fundamental para el juicio de residencia, que, como les dije recién, debía someterse al final de su mandato, como la mayoría de los cargos en América. Las capitanías generales fueron creadas en el siglo XVIII junto a los 4 virreinatos. Eran 4, eran la Capitanía General de Cuba, Venezuela, Guatemala y Chile. Eran zonas que quedaban fuera de los virreinatos con una categoría menor, pero también el capitán general era su máxima autoridad y tenía la misma jurisdicción y los mismos poderes que el virrey, en definitiva. Estos poderes judiciales, administrativos, militares, etcétera, etcétera, que les comentaba recién. Más abajo vienen los gobernadores, una institución que existió desde el principio de los tiempos en América. Cada virreinato se dividía en provincias, y al frente de cada provincia se hallaba un gobernador. Funcionarios que eran designados por el rey, como siempre, a propuesta del Consejo de Indias. También podían ser nombrados por los virreyes en caso de muerte o destitución, hasta la llegada del gobernador que traía el título real. Había gobernadores interinos, que eran nombrados justamente por los virreyes. Duraban 3 años en el cargo, si eran personas que ya estaban en América, recuerden ustedes que los viajes duraban mucho tiempo, y 5 años si residían en España. Se llamaban gobernadores acá, en la parte esta de nuestra América, en el Río de la Plata, y en algunas regiones centroamericanas se les decía gobernador. En Perú se les decía corregidor, en Nueva España, en el virreinato de Nueva España se los llamaba alcaldes mayores, pero las funciones eran las mismas. Y para hacerse cargo del gobierno,
el gobernador, antes de hacerse cargo, debía justamente hacer un inventario de sus bienes y remitir esa declaración a la Real Audiencia, que era el máximo organismo de justicia, que lo guardaba hasta el final del mandato. Después, digamos, cuando terminaba el mandato, se sometía al juicio de residencia y se comparaba los bienes que tenía antes de asumir y cuando había terminado su mandato, ¿no? Si su fortuna aumentaba considerablemente, era una prueba importante en contrario, ¿no?, de su gestión. En el juramento de asunción, eso sería bueno para algunos políticos de hoy, se obligaba a no tener ni celebrar contratos, digamos, dentro de su jurisdicción, es decir, no aprovecharse de su cargo para enriquecerse, en definitiva. Tenía varias funciones, el gobernador, funciones de gobierno, presidía el cabildo de la ciudad lo presidía el gobernador, y aprobaba la elección de los miembros y vigilaba la función de los miembros de cada cabildo, intervenía en las actividades económicas, en la construcción de obras públicas, tenía funciones legislativas porque sancionaba ordenanzas relativas a los indios, tenía funciones judiciales, tenía jurisdicción civil y criminal en grado de apelación respecto de las resoluciones de los alcaldes ordinarios, que ya vamos a ver qué son, pero que básicamente eran quienes, conformando el municipio, digamos, fallaban en primera instancia. Estos eran los alcaldes, que ya lo vamos a ver. Bueno, el gobernador tenía jurisdicción civil y criminal en grado de apelación de lo que resolvían los alcaldes. La institución de los gobernadores fue suplantada por la Real Ordenanza de Intendentes, es decir, por los intendentes, cuando vinieron los Borbones en los años 1700. Digamos, una institución, las intendencias que vamos a ver ahora, importada de Francia, que terminaron de desplazar a los gobernadores. Esta institución fue creada por los Borbones, las intendencias, solo para centralizar el poder del monarca. Recuerden que en Europa empezó a existir a partir del año 1700, empezó a existir una institución más fuerte de la realeza, donde los monarcas tenían una disputa con la nobleza y con el clero y tendían a acrecentar y a centralizar todo el poder. Bueno, en virtud de eso se crearon varias instituciones, o se modificaron algunas. El gobernador pasó a ser intendente, justamente para centralizar el poder del monarca y ir recortándole de a poco la autonomía que habían logrado los municipios en España, en América, los municipios españoles en América. Los intendentes tenían funciones en 4 ramas de gobierno. En Hacienda, entendían justamente en la Real Hacienda, recaudando las rentas, los tributos. En justicia reveían las sentencias de los alcaldes, como los gobernadores, de primer y segundo voto. En cuestiones de guerra no tenían mando militar, pero mantenían las tropas, el transporte, el armamento. Tenían funciones de policías, como los municipios. Tenían funciones ejecutivas en materia de industria, de comercio, de obras públicas, el fomento de la agricultura, el controlador de las pesas y medidas, de la moneda, de la limpieza de la ciudad. Esto eran los intendentes. Después tenemos las audiencias, que, como les dije hace un rato, era el máximo organismo de justicia en América. Eran tribunales de segunda instancia que entendían por apelación, en grado de apelación, en causas falladas por los gobernadores o por los virreyes. Estaban presididos por el gobernador o por el virrey, justamente. Estaba compuesta la audiencia por 5 oidores y un presidente, 2 fiscales, un fiscal civil, un fiscal penal, alguaciles mayores, que eran los funcionarios encargados de ejecutar las medidas de gobierno, alguacil mayor, tenía relatores, escribanos, y los oidores eran, digamos, los personajes más respetados de la colonia. Digamos, eran uno de los pocos cargos que no se sometían a la venta, por ejemplo. Eran hombres del máximo respeto, fallaban y entendían la justicia, y tenían que ser respetados justamente porque dictaban, digamos, sentencias en segunda instancia. Es importante porque también reemplazaban al virrey. Cuando el virrey se moría o tenía que irse o terminaba su cargo durante un tiempo, digamos, lo reemplazaban al virrey. Era un máximo. Los oidores, digamos, que formaban parte de las audiencias, eran personajes muy respetables en toda América, en definitiva. El último de las instituciones en América eran los cabildos. Todos los adelantados y los gobernadores que iban llegando a América y fundaban poblaciones erigían
un cabildo, constituían un cabildo, que era el encargado del gobierno local, era el que estaba más cerca de la gente, en definitiva. También tiene su origen en España, en el ayuntamiento español, y en el papel, se basó en el papel de la importancia crucial que tuvo, justamente que tuvieron los cabildos en la reconquista contra los moros. En América, una vez que era, como les dije, fundada una ciudad, el fundador designaba a los miembros del cabildo y empezaba a afrontar todos los problemas de la ciudad, los problemas, como les dije recién, de abastecimiento, de limpieza, de pesos y medidas, de educación, etcétera, etcétera. Tenían amplias facultades. Las atribuciones de los cabildos eran variadas, de distinto tipo, tenían una jurisdicción y una competencia más amplia, aún más amplia que las municipalidades actuales, digamos, abarcaban todas las actividades de un Estado local. Tenían funciones financieras, donde cobraban para solventarse dos tipos de impuestos, que eran los recursos de la ciudad, los recaudaba el cabildo, que eran los impuestos propios, que se obtenían de la administración y venta del patrimonio de la ciudad, la venta de tierras, etcétera, etcétera, y los arbitrios, impuestos propios y arbitrios. Los arbitrios eran gravámenes que se imponían a ciertas mercaderías, impuesto por alumbrado, por pesas y medidas, etcétera, etcétera. Tenía funciones electorales, el cabildo nombraba a los integrantes, a los alcaldes, a los regidores. Muchos de estos cargos, como les adelanté recién, eran cargos rentados, ¿no? Se pagaban, se vendían, se ponían a subasta, digamos, todos los fines de año. Tenía funciones de gobierno, que como los actuales municipios, pero más allá de los actuales municipios, eran muy amplias. Convocaba a las milicias, designaba a los jefes de las milicias, reglamentaba la edificación, como ahora, las profesiones, reglamentaba la labor de los artesanos, el comercio, el trabajo de las encomiendas, la limpieza de la ciudad, controlaba los pesos y medidas, el valor de la moneda, organizaba las escuelas y los hospitales, los atendía, por supuesto, administraba las cárceles. Tenía amplias funciones ejecutivas, mucho más que un municipio de hoy en día. Tenía funciones judiciales, que eran desempeñadas por los alcaldes de primer y segundo voto en primera instancia, en causas civiles y criminales. Tenía funciones políticas, ya que ante la vacancia del gobernador, el alcalde de primer voto asumía el mando, y estaba integrado, los cabildos en general estaban integrados por alcaldes de primer y segundo voto, como les dije, que administraban justicia, los regidores o concejales, el alférez real, que portaba el estandarte de la ciudad en las ceremonias públicas, el alguacil mayor, que vigilaba la ciudad, hacía ejecutar las órdenes judiciales, era como una especie de jefe de policía, y que además tenía a su cargo la cárcel, el fiel ejecutor, otro cargo del municipio, que controlaba las pesas y las medidas de los comerciantes para que no le roben a los ciudadanos, el escribano, que levantaba las actas de las reuniones del cabildo, otorgaba las certificaciones, las escrituras. Bueno, los cabildos eran donde los vecinos tenían algún tipo de representación, donde se ejercía algún tipo de democracia local, porque eran los que estaban más cerca de las inquietudes, de los intereses, de las preocupaciones de los ciudadanos. Era lo que estaba más cerca, el poder que estaba más cerca de los ciudadanos justamente eran estos municipios. Por eso fueron los organismos más populares de la época, y por eso cuando vinieron los Borbones quisieron de alguna forma ir limitando su poder. No era una democracia, digamos, como la entendemos ahora, pero sí eran órganos representativos. Podían los ciudadanos participar de los cabildos abiertos, en donde se trataban problemas de gravedad, podían peticionar a las autoridades. Era, digamos, de alguna manera el receptáculo de la opinión del pueblo. Y por eso justamente fue el primer antecedente en América de un gobierno propio representativo, que después se fue dando, sobre todo después de 1810, pero hasta 1810 era, digamos, la caja de resonancia de los problemas de la ciudad, y por eso era tan popular, ¿no? Hubo varios cabildos abiertos, sobre todo en esta parte de América, en el Río de la Plata, hubo 4 básicamente, los primeros para pedir que pusieran una audiencia, porque si no se dependía de la audiencia de Charcas, que quedaba en donde es Bolivia, y después el más importante de los cabildos abiertos, que eran justamente una reunión de vecinos para tratar temas de gravedad institucional o peligro, fue el que todos ustedes conocen
como el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Donde ante la vacancia del rey en España, los vecinos pidieron un cabildo abierto para tratar un tema justamente de extrema gravedad, como era la acefalía del rey en España. Es decir, los cabildos era un órgano medianamente representativo, no era democrático, era muy popular, y era el lugar donde los vecinos, que pagaban impuestos y demás, se hacían escuchar y llevaban sus inquietudes. Estos son más o menos los más importantes de los institutos que se crearon en América. Ya vimos los dos más importantes que funcionaron en España, en la Casa de Contratación, básicamente, y el Consejo de Indias, y estos que vimos recién, la audiencia, los gobernadores, los virreyes, y también tenemos el rey creo que habló un poquito Fabián antes, ¿no? El rey era una institución que estaba en España a través de 3 dinastías que fueron las que gobernaron América: los reyes católicos, los Austrias primero y después los Borbones, que como les dijo Fabián y como yo también de alguna manera les reafirmé, tenían la máxima autoridad, la autoridad omnipotente, entendían los reyes en funciones judiciales, funciones ejecutivas o administrativas y funciones legislativas. El rey, el monarca, concentraba todos los poderes porque todavía no se había hecho carne, digamos, en Europa, ni por supuesto en América, esta idea de Montesquieu de la división de los poderes o de la división de las funciones. Entonces, los reyes tenían tras de sí todos los poderes, y por eso eran reyes omnímodos, y durante el siglo XVIII para adelante los reyes fueron cada vez acumulando más poder, en lo que se entendió, digamos, como el despotismo ilustrado, ¿no? Que acá en América, sobre todo con el advenimiento de los Borbones en el año 1700, se fue acrecentando el poder centralista de los reyes. Chicos, esto es todo lo referente al último punto: organización político-institucional del territorio colonial. Quedan un poquito menos de 15 minutos. Si les quedaron algunas preguntas a ustedes, a Fabián o a mí, me la hacen. Profe, ¿Fabián está por ahí? ¿Fabián? A ver. ¿Pregunta para Fabián o pregunta para mí? Para cualquiera de los dos es la pregunta. Bueno, para que... Le explico. Estuve leyendo las cosas que nos habían dado en el campus, y hay algo que no se entiende, no sé si está en otro idioma o si está mal traducido. Lo hablamos, ahora no tengo abierto el campus, pero ahí me fijo y te digo. Vale. No sé si será lo que es del PowerPoint de todo lo que está escrito de 1500. Capaz que por eso, por la diferencia de lenguaje español de ahora. Sí, eso se lo van a encontrar mucho, claro, en un español antiguo. Se utilizaba la X en vez de la S, digamos, hay varias fórmulas del castellano antiguo, pero más o menos se entiende, hay que leer el contexto, ¿no? En sí, el que por lo menos a mí me costó entender, pero solamente la última parte, es lo de la Universidad de Valencia, el derecho de India. Que yo le decía a los chicos, no sé, está en portugués, en catalán, pero no lo entiendo. Está en español antiguo, tal vez. Las últimas páginas, desde la 21 a la 27, me quedaron. Bueno, pero no lo tengo yo abierto acá. Decime más o menos cuál es la inquietud. ¿Referente a qué? ¿Cuál es el tema? Ay, espera, porque lo vi todo antes de entrar a la clase. Las capitulaciones de Santa Fe es lo que está. Bueno, lo importante ahí, lo que hablamos recién de las capitulaciones, que era justamente un instrumento contractual, un instrumento firmado entre el rey y el adelantado, donde se fijaban los derechos y deberes de cada parte, ¿no? Esos eran las capitulaciones, en definitiva. En las capitulaciones, las de Colón, por ejemplo, ahí él se guardó y se reservó derechos económicos, derechos sucesorios, porque él tenía, digamos, derechos honoríficos, era nombrado adelantado, era nombrado gobernador, era nombrado virrey. Digamos, muchas veces las capitulaciones preveían que no solamente el adelantado obtuviera esos cargos, esos honores, esas riquezas, sino que eran a perpetuidad, es decir, por varias generaciones. A su vez el Estado, digamos, la monarquía española se reservaba algunos derechos, el conquistador tenía la obligación de la evangelización de los indios, es decir, las capitulaciones eran como contratos entre dos partes donde se estipulaban
a veces a perpetuidad o a veces por un plazo de tiempo, ciertos derechos, deberes, atribuciones, compromisos entre la monarquía por un lado y el adelantado por otra. Digamos, eso es más o menos lo importante de ahí. ¿Qué más ahí quedó de las capitulaciones? Eso, ya con eso me entiendo, profe, gracias. Y No, gracias a no te enrosques demasiado con el derecho, con el lenguaje español antiguo. Importante ahí es esto que te digo yo, ¿no? ¿Para qué servían? Esas son las más importantes, justamente fueron las primeras de todo, digamos, qué función cumplían, ¿no? Las capitulaciones. Sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Quién más ahí? Buen día, profesor. Hola, ¿quién está? Sí, yo, Pablo Cáceres. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Una consulta. Usted en uno de los videos que está colgado en el campo virtual, usted nombra 3 virreinatos, y acá en la charla usted hace alusión a 4 virreinatos. Ah, sí, me debo haber equivocado. A ver, ¿cuál falta? No, en este caso alcancé a tomar algunos nomás, pero no comparé todavía. Lo que sí anoté como mío, y me acordaba bien que usted nombraba como 3 virreinatos básicos en esa época, y ahora nombró 4, por eso me llevó a la confusión. Eran 4, por ahí me olvidé alguno en el video. Bueno, perfecto. Por ahí di por entendido el nuestro, que es el cuarto. Tal vez. Que lo nombra justo al nuestro, lo nombra principalmente al nuestro, digamos. Bueno, después, el Relato del Río de la Plata fue el último en crearse, en 1777. Después estaba el primero de todos, bueno, fue el de Nueva España, que era México, con sede en la Ciudad de México, en 1535 creado. El de Perú, que le seguía de importancia, con sede en Lima en el año 1544. Creo que esos 3 nombraron. Y el de Nueva España, instalado en Bogotá más tarde, 1700, ya con los Borbones, 1717. Y el nuestro, 1777. Son 4 los virreinatos. Por ahí en el video me salté alguno, pero bueno, los virreinatos, como les dije, tenían las máximas de autoridad. El virrey era la persona del rey en América. Y después estaban las capitanías generales de menor, digamos, importancia, que también eran 4 capitanías generales que les comenté hace un rato. Entonces, ustedes lo repararon eso, ¿no? De Cuba, Venezuela, Guatemala, Chile. Nosotros teníamos acá al lado la de Chile, ¿no? La capitanía de Chile. Pero los virreinatos eran 4 virreinatos, sí. Bien, gracias. También tenía otra consulta para el doctor Macitelo. A ver, Fabián. Bueno, quizá usted la pueda responder, porque en el punto 5.3, al final, yo no escuché que hayan mencionado el tema de Francisco de Vitoria y las bases del derecho internacional de gentes y en las leyes de Indias. No, lo que pasa es que ahí el texto que tienen que leerlo, ¿no? El texto sobre las raíces de la intervención, porque acá lo que hace este texto es decir que la disputa entre las casas y Sepúlveda, lo que fijó de alguna manera, dio origen, al derecho de intervención y a las doctrinas de los derechos humanos, ¿no? Porque se empezó a hablar justamente del derecho de guerra, digamos, de la justificación de la intervención bélica, en este caso de los españoles, para liberar a los pueblos inocentes, que, como decía ahí Sepúlveda, había un montón de indios, digamos, de otras, que no eran los aztecas y que no eran los mayas, digamos, que eran sometidos por estos a la antropofagia, por ejemplo, a la antropofagia, en definitiva, o a los sacrificios humanos, que eran esclavizados por los pueblos más fuertes, ¿no? Los aztecas y los mayas. Entonces se discutía ahí, justamente Sepúlveda decía que una de las causas para intervenir era justamente para proteger a los inocentes, a los pueblos indios inocentes de estas tiranías que ejercían los pueblos más importantes de los indios, ¿no? Esta es la discusión, y por eso Vitoria justamente es uno de los principales internacionalistas, el que empieza a plantear seriamente estos temas del derecho de guerra, el derecho de intervención de otros pueblos y demás. A Vitoria se lo conoce como el primero que empezó a establecer esta filosofía, ¿no? Del derecho de intervención. Por eso se lo menciona Vitoria justamente en el punto 5.3.
las bases del derecho internacional de gente, justamente que es el derecho de intervención, el derecho, digamos, de guerra, etcétera, etcétera. Porque justamente la disputa de Valladolid abre camino o abre un camino justamente para discutir estas cosas, porque se habla justamente del derecho de intervención, de la doctrina de los derechos humanos, que son universales, como derechos naturales. Esa es la apertura que hace el texto hacia Vitoria. Vitoria lo retoma después, pero retoma todas estas ideas que ya quedaron, digamos, plasmadas en esta disputa de Valladolid, entre las casas y Sepúlveda, en el año 1550. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué más? Está, digamos, es muy, muy marginal la mención que hace a Vitoria en el texto justamente que lo tienen que leer, que lo tengo por acá, la discusión sobre el canibalismo y los sacrificios. Pero es interesante justamente los 4 puntos, las 4 razones que aduce Sepúlveda para someter a los indios y la discusión de este humanista o filántropo que fue de Las Casas justamente para oponerse. Es muy interesante porque abre toda una discusión respecto del derecho de intervención, y de los derechos naturales, de los derechos humanos, y ahí es donde aparece Vitoria, muy superficialmente, pero es Vitoria justamente el que después retoma todo este tema, ¿no? A nivel internacional, a nivel filosófico. Sí, profe, dale. ¿a qué se refiere constantemente cuando Bartolomé de las Casas dice la palabra muchos? Muchos. 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 Ah, muchos. Bueno, profe, y una cosa más. ¿Se valora eso de la estructura jerárquica de los aborígenes? Estructura jerárquica. No, lo que se evalúa de este texto de Las Casas. Sí. No, otro texto que, no sé, son nombres difíciles. Creo que habla los de orígenes. la guía de análisis, que habla de la estructura Eso. económico y política de los mayas, aztecas e incas. Sí, claro, sí, es importante. Usted tiene acá el... ¿La mitis de Naconajo? Claro. Sí, eso se pregunta casi siempre. El AILIU, bueno, ustedes se refieren acá a la guía 7, ¿no? El derecho en las culturas precolombinas. Sí, ahí tienen que saber, por supuesto, cuáles son las instituciones de los incas, mayas y aztecas. Está muy claro este texto, que es de García y justamente de Fabián. La organización social, digamos, la organización política, pero muy básicamente cómo se basaban, digamos, y la religiosidad de cada uno de ellos, cómo influía lo religioso en lo político. Eso es importante. El legado también, muchas instituciones de acá, que en la Mita, el Yanaconajo, como dijeron ustedes, que después subsistieron durante la época de la colonia. Justamente se les hizo más sencillo a los españoles continuarla, justamente la Mita, el Yanaconajo, porque ya existían desde los tiempos de los indígenas, ¿no? Eran instituciones que ya funcionaban. Entonces las retomaron. Gracias, Sí. profe. Profesor, una pregunta. Digamos, los incas, mayas y aztecas, sí, las culturas precolombinas, pero los mayas y los aztecas tenían más similitudes en cómo era su estructura, digamos, económica, política, jurídica, con respecto a los incas. ¿Puede ser que los mayas y los aztecas tengan más relación entre ellos con respecto a los incas? Los mayas y los aztecas. Y sí, claro. Sí, pero incluso por la misma cercanía, ¿no? Ustedes fíjense un plano, fíjense ahí si tienen algún tipo de mapa. Acá justamente en la página 4 de la guía de Masitelli y de García hay un mapa, fíjense ustedes. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque como había hablado anteriormente, entre Sepúlveda y Casas, que decía de que querían liberarlo de la opresión de los mayas y los aztecas con respecto a cómo eran los incas, que eran más naturalistas. Está bien, no, pero bueno, fíjense ustedes más o menos un mapa, ahí lo tienen, ¿no? Como los mayas y los aztecas estaban en lo que es México actual y América Central, ¿no? Básicamente se tocaban entre unos y otros. En cambio los incas estaban en América del Sur, se extendieron hasta nuestro país, pero eran básicamente en otra parte del continente. Había mucha interrelación entre los mayas y los aztecas. Me hacías mención recién a lo que había dicho yo respecto de los
Sepúlveda? No entendí bien la pregunta, discúlpame. Claro, no, a lo que me hacía referencia era en cuando usted hablaba de que Casas y Sepúlveda, o sea, querían hacer la guerra, esta guerra, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo ahora. La guerra justa o injusta. Sí, guerra justa, el concepto de guerra justa. Claro, Sí. que era como para liberar a esas personas del... No, acá, digamos, no hacía distinción entre diferentes pueblos indígenas. La disputa esta se refería, digamos, era la guerra contra los indios en general, ¿no? Eso era lo que se discutió en Valladolid. No había ninguna distinción, ni incas, ni aztecas, ni ningún pueblo. La discusión era más jurídica o filosófica, si se debía intervenir o no, y cuáles eran, digamos, las causas, digamos, las razones por las cuales se debía o no someter a los indígenas en general, no a los mayas ni a los aztecas. Primero, bueno, Sepúlveda decía, primero se debe someter, se debe intervenir porque eran bárbaros, porque los indígenas eran como semi-hombres, eran esclavos por naturaleza, porque sus costumbres violaban la ley natural, acá aparece el concepto de ley natural, es decir, la antropofagia y los sacrificios humanos, la antropofagia y los sacrificios humanos iban en contra de la ley natural, ¿no? Entonces, por eso se debía intervenir. El tercer punto era para evangelizarlos. ¿Por qué se intervenía? ¿Por qué se quería dominar o someter a los pueblos? Y para evangelizarlos, para llevarle la palabra del Testamento, del Nuevo Testamento, de Dios. Y por último, que era el punto más discutido, que justamente después se desarrolla durante todo el texto, es para proteger a los pueblos inocentes, que eran los pueblos menores, sometidos por estos indios, o por estas organizaciones como eran los incas o los aztecas sobre todo, ¿no? Que tenían, digamos, varios pueblos indígenas menores a los cuales sometían y eso justificaba la intervención. Es decir, para la intervención bélica, según Sepúlveda, se justificaba para proteger a los pueblos inocentes que eran sometidos justamente sobre todo por los incas y los aztecas y los mayas, ¿no? Esta es un poco la idea, y ahí nace justamente el derecho de guerra o el derecho de intervención. Guillermo, tres cosas, partiendo de la última. El tema de la evangelización tiene un metamensaje respecto de la organización y sometimiento a una estructura real basada en la organización monárquica religiosa. Obedecen a Dios, obedecen al rey. Las preguntas esenciales son, quizás para Fabián, el tema del derecho, la normativa, los fueros, cómo juegan en la conformación del Estado-Nación en el principio de la modernidad. Y la segunda, si solo